Listo. Pues muy buenos días, muy buenas tardes por la diferencia de horario que tenemos. Aquí en Chihuahua todavía estamos en la mañana, pues en Torreón, centro de México, pues ya son las tardes. Un gusto enorme tenerte con nosotros, Carlos. Entendemos pues todas estas vicisitudes que se dieron con tu agenda, pero finalmente logramos encontrar un espacio para poder dialogar. Y bueno, pues este punto de encuentro se da dentro de lo que hemos organizado como la Cátedra Palincesto, donde he organizado un ciclo de charlas con varios escritores para conversar en torno a la violencia, lo insólito y la historia en la narrativa mexicana contemporánea. Hemos tenido oportunidad en ocasiones anteriores de platicar con Antonio Ortuño, con Criseida Santos Guevara, y pues el día de hoy nos toca platicar contigo en torno a la Biblia vaquera. Pues entonces, un gusto enorme tenerte aquí contigo y agradecerte que nos hayas brindado un espacio. Entonces, bueno, pues primeramente, aun y cuando es de todos conocido tu trayectoria, pues iniciamos con una pequeña semblanza que aquí una de las estudiantes ha preparado, para lo cual, Lisette, te doy la palabra. Gracias, maestra. Pues me sumo a los agradecimientos de la maestra hacia Carlos Velázquez por acompañarnos en esta clase y a todos por acompañarnos. Me permito leer entonces la semblanza. Nacido en Torreón en 1978, Carlos Velázquez es escritor y traductor mexicano, conocido por sus cuentos, crónicas y poemas. Ha colaborado con revistas literarias y ha publicado varias antologías de cuentas, entre ellos Cuco Sánchez Blues, su primera obra publicada en 2004. Fue becario del FECAC en los periodos 2003 a 2004 y 2007 a 2008 y más tarde en la categoría Jóvenes Creadores 2004-2005. Posteriormente irrumpió en el panorama de la narrativa mexicana con la Biblia vaquera, publicada por Conaculta en 2008 y en 2011 por Sexto Piso. Fue seleccionada entre los libros del año 2009 por el periódico Reforma, además de ganar el Premio Nacional de Cuento Magdalena Mondragón 2005. En 2010 publicó La Marrana Negra, con la que dio el salto al mercado internacional. En 2013 publicó El karma de vivir al norte, un relato autobiográfico sobre la vida en el contexto del narcotráfico en el norte de México, con el que obtuvo el premio Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor y posteriormente ganó el premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada 2008 por el Pericazo Sarmiento, Selfie con cocaína. Asimismo, Velázquez forma parte de la antología México 20, que reúne el trabajo de 20 jóvenes narradores mexicanos menores de 40 años para un público internacional. Bueno, sin más de mi parte, los dejo con la maestra y Carlos. Okay. Gracias, Lisette. Bueno, pues una trayectoria que ya te ha consolidado como uno de los autores más importantes de la literatura mexicana. Ya no hay que hablar tanto de la literatura del norte, sino de la literatura mexicana, con una gran proyección internacional. Y bueno, pues la dinámica, Carlos, es empezar con preguntas que deriven de las inquietudes de los lectores, de los estudiantes, de los colegas en torno a la lectura de la Biblia vaquera. Generalmente inicio yo con un poco de romper el hielo y a medida se van animando ya el resto de la gente para empezar a construir este diálogo. Entonces, bueno, pues invito a todos los que nos acompañan para que también externen sus preguntas, comentarios en torno a la Biblia vaquera. Entonces, pues iniciaría yo con algo que llama la atención una vez que uno abre tu novela y es este mapa que nos pones ahí de ese territorio de Popstock, ¿no? Entonces, ahí te preguntaría yo si consideras que la edificación de Popstock como imaginario es la construcción de un mundo disparatado del norte de México, y de ser así, ¿por qué su representación se construye a partir del tono musical? Bueno,
Hola a todos, una disculpa, pero vengo regresando de un viaje larguísimo, de varias semanas de estar fuera de casa. Ayer tuve que hacer 10 páginas porque precisamente por estar en tránsito no había podido sacar la chamba. Pero bueno, más o menos, ¿cuánto dura la sesión? Es la pregunto. 1 hora. Es que llegué y están haciendo unas remodelaciones aquí en el edificio y no hay internet, entonces estoy con el internet de mi teléfono, que no, yo espero que sí aguanten los datos. Bueno. Bueno, para contestar a la pregunta, cuando yo empecé a escribir, cuando escribí mi primer libro, creo que ya lo he contado por ahí, evidentemente al verlo publicado me di cuenta de que tenía que dar un salto, de que tenía que crecer como autor, ¿no? Creo que si uno no publica su primer libro, nunca se da cuenta de lo malo que es. Entonces yo me di cuenta de lo malo que era mi primer libro. Entonces dije, no mames, estoy haciendo un papelón. Tengo que sacar un libro decente. Entonces en ese momento la etiqueta de la literatura norteña estaba muy en boga, estaba pasando por, yo creo que su mejor momento. Era cuando la fiebre por la novela del narcotráfico inundaba las mesas de novedades, entonces yo dije, no, definitivamente yo tengo que escribir algo sobre el norte, pero esto no. Yo no tengo, o sea, yo quería mostrar otro norte, ¿no? Mi verdadero norte, el norte que yo también he vivido, que no solamente son balazos y tecates bien fríos en los huevos manejando una troca, ¿no? A través del desierto, sino que también para mí el desierto pues es muchas cosas. Incluso tengo un proyecto de novela donde se habla mucho sobre lo sobrenatural, debido a que creo que también forma mucha parte de lo que somos como norteños, tanto norestenses como nororestenses, o en el caso de ustedes que pues no sé cómo no sé cómo llamarlos, pero centro norte, ¿no? Son la región centro norte. Entonces, de alguna manera yo intuí algo que ya estaba, o sea, que estaban denunciado en la literatura del narcotráfico, pero que no habría de llegar a ser tan predominante como cuando se escribieron las novelas de Roberto Bolaño, ¿no? Y es que dentro de todo el territorio mexicano, hasta poco antes de temporada de huracanes, el territorio literario por excelencia era el norte, ¿no? Es decir, ya la novela del centro estaba agotada, en el sentido de que ya había pasado lo mejor ahí, que ahora, digamos, que después de Álvaro Enrique empezaron a surgir otra vez nuevos narradores que trataban el centro como un protagonista de la literatura mexicana, pero en ese momento el territorio literario por excelencia era el norte, y es así como nace pues esta idea de codificarlo dentro de un pequeño municipio que está aquí a 1 hora de mi casa, que fue muy célebre porque durante los 90s fue un bastión de la cocaína, donde había varios aeropuertos clandestinos, y entonces a través de esa ciudad se distribuye mucha cocaína y heroína a través de esa ciudad hacia Estados Unidos. Entonces yo quería como de alguna manera resignificar este territorio y otorgarle un aura distinta, ¿no? Que es lo que está, creo yo, distribuido a partir o a través de las historias que conforman la Biblia vaquera. Ok. Un ingrediente primordial en la narrativa de esta obra es la manera en que logras conciliar el humor absurdo, la parodia y la sátira, que están mezclados, pudiéramos decir, en una falsa lógica aplastante. ¿Crees que la realidad que nos circunda, más allá de cualquier geografía específica, ese territorio al que nos has referido, está plagada con estos elementos? Este México en el que habitamos es una encrucijada donde habitan estos elementos. Bueno, lo que pasa es que este libro nace de muchísimas premisas, y la verdad es que no sé de dónde saqué yo tanta cosa
como si agarras una licuadora y quieres hacer un jugo verde y pues le pones, sí, obviamente le vas a poner nopal, le vas a poner toronja, pero yo en mi jugo verde le terminé poniendo catsup, le terminé poniendo dinamita, le terminé poniendo de todo y el resultado fue pues lo que ya ahora conocemos. Entonces las premisas van desde la narrativa de Barry Gifford, ¿no? Desde cómo el norte de México o lo fronterizo como un elemento maligno, una zona cero dentro de nuestra realidad, que una de las cosas que plantea el libro es que, bueno, a pesar de que nosotros sí somos un estado fronterizo, pero no estamos en la línea, de alguna manera la frontera se va desplazando y eso es lo que va haciendo que los fenómenos se vayan, que los fenómenos que eran exclusivamente fronterizos se vayan dando o reproduciendo en otras partes de la República, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas premisas. Otra de las premisas también es que cuando yo estaba ideando el libro, estaba muy obsesionado con el cine de David Lynch, obviamente también vi a Barry Gifford, y entonces ahí esta es una de las otras premisas por las cuales nacen los personajes del libro. Cuando yo veía las películas de David Lynch, pues empecé a tomar elementos de ahí, ¿no? Me empecé a nutrir un poco de ahí. Y creo que también el libro lo que ejemplifica es que no es como la literatura que se escribía en generaciones anteriores, que está únicamente basada en una bibliografía, ¿no? Sino aquí ya hay series, bueno, se anticipa un poco a lo de las series de televisión, pero está el cine y muchísimas otras técnicas narrativas que se irían incorporando a la literatura mexicana y a la literatura mundial a través de los siguientes años. Entonces, por ejemplo, en David Lynch, en La Carretera Perdida, en Los Highway, pues el personaje principal reencarna en un saxofonista, ¿no? O el saxofonista, ya también hace muchos años que no la veo, creo que se me pasó un poco la obsesión, no recuerdo, pero el personaje principal reencarna. Entonces cuando yo estaba escribiendo, pues me di cuenta de que tenía evidentemente que hacer una reencarnación de mis personajes, pero yo no me iba a quedar en una sola. Entonces fue así como nació la Biblia Vaquera, que es una encarnación distinta en cada una de las 6 historias, pero yo me dejé ir, me fui más allá, o sea, no reencarné una persona en otra persona, sino que reencarné una persona luego en varios objetos, ¿no? Las botas, el instrumento, y etcétera, todo lo que aparece en el libro. Entonces fue así como nace otra de las premisas de la Biblia, que increíble e inverosímilmente, no sé, es cómo llegó a quedar bien este experimento, ¿no? Porque estoy seguro que si yo ahorita me preparo un jugo verde y le termino poniendo, no sé, achiote, pues evidentemente que a lo mejor no me va a gustar para nada. Ok, eso me lleva a otra de las preguntas que había planteado, ¿no? A ese carácter polisémico de la Biblia vaquera, ¿no? Donde por un lado alude a ese elemento de culto, o la estrella mediática, o la Pirata Country Bible, The Western Bible, The Cowgirl Bible, ese instrumento musical, obedece a un acto de total irreverencia que utiliza el humor para evidenciar la vulnerabilidad humana y por ende la decadencia social, abrir el espectro de lo que puede significar o connotar la Biblia vaquera, o es un mero experimento lúdico que integras a la narración. Bueno, evidentemente que el humor es una parte bastante importante para mí en relación no solo a mi trabajo, sino en relación a los productos que consumo, ¿no? Yo desde niño he crecido viendo comedia y esto se da de una manera accidentada, ¿no? Porque yo cuando era niño, pues prendía la televisión, estaban los Blues Brothers en Canal 5, entonces me ponía a verlos y de alguna manera me fui nutriendo de comedia y creo que afortunadamente tuve la suerte de que la comedia que llegaba a mí pues fuera una comedia con cierto nivel, o sea, no estaba hablando de Eugenio Derbez. Entonces, al momento de yo empezar a escribir, pues ya fue casi imposible separar de mi registro
estas dos cosas, tanto la comedia como lo musical. Y luego entonces en el siguiente libro, que es La Marrana Negra de la Literatura Rosa, pues ahí ya el aspecto humorístico es todavía muchísimo más pronunciado, pero el ludismo que está en la Biblia vaquera creo que se da entre otros factores, por esta necesidad que mencionaba al principio, de demarcar este libro de lo que se estaba haciendo en la literatura del norte, en la literatura del narcotráfico. Y entonces estas premisas que se van sumando y que se van sumando y que se van sumando, empiezan a darle este tono lúdico y este carácter, como de alguna manera irrisorio a ciertas actitudes absurdas, ¿no? Es que yo creo que el absurdo es risible de manera inherente, o sea, es inherente al absurdo la risa, y entonces por eso, pero pareciera como si el libro estuviera hecho con una intención cómica, pero realmente lo cómico no está, o sea, no está en un primer plano, simplemente es un elemento más de todas estas capas que van formando y formando y formando y formando y formando el libro. Ok, bueno, yo sigo preguntando, pero invito al resto de las personas que nos acompañan que también se animen a preguntar para que no se convierta solamente en un diálogo entre Carlos y yo. Mientras se animan, en el primer relato, la lucha libre del presente se caracteriza por la fusión de elementos contradictorios, donde tenemos lo que pudiéramos llamar la liturgia, la santería, la superstición, la fe, el deporte, que confluyen de manera indistinta con un propósito, pudiéramos decir, de desarticular la tradición, de negar el conjunto de símbolos que conforman el legado del enmascarado de plata. ¿Cuál es la intencionalidad de lograr este entramado de fetiches y mostrar una alegoría de la lucha libre como espectáculo de la cultura? Bueno, esto es como, aquí me salió algo, es que, perdón, no estoy familiarizado con ya no sé. Bueno, esto sí se da un tanto de manera accidental, porque tengo un amigo artista plástico aquí en la ciudad, que él ha sido, pues él y yo hemos crecido juntos y siempre hemos entablado una especie de retroalimentación entre lo que yo hago y entre a lo que él se dedica. Él es totalmente artista visual, pero hubo un tiempo cuando me acuerdo que a finales, bueno, no a finales, a principios de los 2000, cuando estaba de moda ser DJ, ¿no? Que ahora es de moda ser documentalista. En aquellos años ser DJ era lo que todo el mundo aspiraba. Pues él se subía a tocar con una máscara del espanto. Y es que, ¿por qué razón con una máscara del espanto de este luchador? Es que aquí donde yo vivo, pues es una zona donde la lucha libre ha formado parte de nuestra cultura y de nuestra vida cotidiana desde hace más de 40 o 50 años. Entonces, él empieza a subir a tocar con esta máscara como una especie de rendir un tributo, un homenaje a la zona y a uno de los luchadores que fue por excelencia, estoy hablando de hace no sé cuántos años, en cuanto de luchadores, pero no quería hacer no caer y de no caer en el facilismo de lo que hablábamos hace rato respecto a la literatura del narcotráfico, de hacer una historia o historias de detectives corruptos, de narcos buena onda. Entonces fue así como empezó a surgir en mí la idea de escribir este cuento, y fueron, pues no sé, años y años de estar. ¿Qué pasó?
Bueno, Hola, ¿qué onda? oye, es que te quería decir algo. Dime rápido, ¿qué rollo? Ándale. Es que fíjate que, pues quería ver si, es que lo que pasa ¿Por es que qué? ayer, ¿verdad? Mi tío Sergio se volvió a llevar la compu de mi casa. Ajá, ¿y qué Porque quieres? ¿Y quieres llevarte la compu a tu casa? quería saber si me la Sí, prestaba sí, nada sí. más. Sí, ahora cuando vaya contigo a la natación, te la llevo. Pero la necesito ahorita. Ah, bueno, pues ven por ella. Ok. Bye. Listo, perdón. No, no te apures. Entonces, es que si no están marque y marque y marque y marque. Entonces, fueron años y años y años de este proceso, porque no fue un libro que se gestó a la primera. Yo pedí, para escribir este libro, pedí el apoyo de la beca de jóvenes creadores del FONCA, que me dieron en el 2004, periodo 2004-2005, pero yo ya traía esto en la cabeza desde hace tiempo, ¿no? Y entonces fue un proceso muy largo que se vino cristalizando hasta el 2008. Entonces, lo que pasó con la creación de este cuento, sobre todo este cuento y de muchos otros, es que los elementos se fueron sumando, pero si algo tengo que decir es que quizás esa sea una de las explicaciones por las que el libro todavía está, digo que el libro fue un producto que le gustó mucho a cierta gente, a cierto sector, es que se fue dando de manera natural, además de lo disparatado y de todo, creo yo que fue tanto este periodo de estar pensándolo y pensándolo y pensándolo y pensándolo, que al momento de revisarlo semánticamente el libro funcionaba, ¿no? Entonces todos estos elementos se fueron dando por todo lo que yo estaba consumiendo en ese momento, o sea, por ejemplo, la santería y todos estos elementos eran los que a mí siempre me han llamado mucha atención del norte, ¿no? O sea, la superstición, la superchería, incluso la fe. O sea, yo soy ateo, no creo en nada, pues. Pero no por esa razón, no me doy cuenta de cuáles son los elementos que conforman cierta parte de la identidad de lo que es ser del norte o de cierta condición norteña, ¿no? Entonces, por eso están todos elementos ahí que se van sumando y se van sumando hasta crear estos artefactos que por la verdad para mí no son cuentos, son artefactos, ¿no? Tampoco considero que sea una novela. Y después de la escritura de este libro dije, no, pues ahora sí quiero hacer cuentos. Y entonces por eso en el siguiente libro me puse a leer a cuentistas y fue así como publiqué La Marrana Negra. Ok. Isabel, adelante y luego Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu tiempo y gracias por el libro. Mira, mi favorito fue Burritos de Hielera y yo tengo una pregunta, precisamente hablando de artefactos que comentas. No sé si encuentras ahí un paralelismo entre como esta situación de cuando gobierno o el empresariado de pronto exotizan algún elemento que es pues del pueblo, ¿no? De la banda raspa que está ahí en la cantina consumiéndolo y se lo llevan de alguna manera que lo vuelven inaccesible a esa gente que es la que le dio precisamente ese poder, ¿no? Como en el caso del narcotráfico, que pues finalmente se vuelve la forma de gobierno. No sé si, ¿qué consideras tú al respecto de lo que acabo de preguntar? Bueno, había una necesidad muy imperante al momento de escribir el libro, de otorgarle cierta presencia a algunos aspectos que conforman una parte muy importante de la cultura lagunera, ¿no? Porque el libro sí, evidentemente que no se queda aquí, hay otros elementos que siempre están en constante intercambio con con lo territorial, porque por eso es precisamente el diseño del mapa, ¿no? Porque en este mapa, en este norte del libro, pues caben
todo, ¿no? Incluso creo que hay una ciudad ahí, o sea, es como también una especie de parodia. Hay una ciudad ahí donde, que no está dentro del norte, pero que sin embargo dentro de este norte sí cabe. Entonces, había esta necesidad muy imperante también de otorgarle cierto valor y cierta presencia literaria a elementos, a elementos que conforman una parte importante de la cultura lagunera, y una de esas son los burritos, ¿no? O sea, aquí no hay manera de no salir por la noche y ver cientos y cientos de hieleras. O sea, es una exageración, de verdad. O sea, y eso pues forma parte del comercio informal que también cunde por la ciudad. Entonces, cuando yo salí en la noche, después de los bares, de echar la chela, de las cantinas y de comer en la esquina, pues yo decía, no, es que esto tiene que formar parte de una ficción, esto tiene que estar dentro de una ficción. Y por esa razón yo empecé a idear esta historia, pero también ahí quizás esta es la única historia donde se menciona abiertamente el narcotráfico, pero se menciona de manera bastante burlesca, porque si no recuerdo mal, al final hay una situación ahí absurda que hace que la ciudad se quede sin narcos, ¿no? Y lo que yo también quería decir es precisamente lo que yo quería decir con el libro desde un principio, ¿no? De que hay un norte en el que los narcos no lo son todos, ¿no? Entonces yo creo que es como ha sido un sueño guajiro de mucha gente, de una parte importante de la población, en algún momento no, no, no estar dependiendo de estos símbolos para reforzar su identidad, aunque esto es muy complejo porque por otro lado, y eso estoy consciente y creo que en el libro también se toca un poco este punto, la fascinación por la narcocultura pues es algo que ya traemos metido en la sangre y que aunque a muchos no nos guste aceptar esta parte de nuestra realidad, pues la fascinación que la gente sigue experimentando por el capo, yo creo que nos va a acompañar hasta la muerte. Ok. Carlos, adelante. Carlos Alcaraz. Sí, hola, muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu tiempo y por el libro. Oye, a mí me intriga cómo te vienen tantos verbos, que se utilizan, o sea, en contextos realmente inverosímiles, pensaba, por ejemplo, en el viejo Paulino, usted no se me interfiera, le prohíbo que se me interfiera en el baile, usted, absolutamente muchos inverosímiles, pues, pero son coherentes, o sea, es decir, aislados de su contexto, pues interferirse, alguien que se interfiera, no suena verosímil. Sin embargo, tú logras que todo tenga sentido, o sea, que cada uno de esas palabras aparentemente fuera de lugar tengan sentido pleno, que no se les vaya la tonada, pues. Sí, bueno, es que como decía otra vez, vuelvo a lo de las premisas. Cuando yo empecé a escribir, pues uno de mis autores favoritos era José Agustín. Entonces en mi primer libro pues hay ahí como cierta influencia, pero luego la Biblia nace también del choque con José Trigo de Fernando del Paso, que es ahí donde yo empiezo a darme cuenta de esta pirotecnia del lenguaje que termina por convertirse en un protagonista más del libro. Entonces yo dije, o sea, las historias están en este plano, pero el lenguaje tiene que ser un protagonista más. Y ahí Se congeló. El shock por la pregunta. Se le fue la tonada.
Sí, se interfirió. Vamos a ver si ahorita. ¿Nos escuchas, Carlos? Porque se congeló la imagen. Ok, vamos a ver si se vuelve a conectar y se restablece la conexión. Como se está conectando a través del celular, a lo mejor esperemos que todavía tenga datos para hacerlo. Bueno, por lo menos ya se dieron cuenta que el cambio de fecha fue por cuestiones de la agenda de Carlos Velázquez, que andaba de viaje y que, bueno, pues nos traía de la seca a la meca. Adelante, Toño. Bueno, yo quiero preguntar si ese libro se puede conseguir, porque lo que ocurre es que yo no he leído esa obra. Sí, Y sí lo puedes conseguir. entonces, Sí, es pues, sí. me parece interesante porque todo lo que está mostrando de sus cuentos, ahorita yo lo estoy viendo en una materia nueva que diseñé, que es antropoestética de la vida cotidiana. Y estamos haciendo análisis con base a un registro que propone Katia Mandoki. Y creo que esta obra estaría ad hoc para los alumnos, para que estudiaran los cuentos, ya que presenta un mundo completamente amplio de la vida cotidiana, lo de la lucha libre, lo de la venta de los burritos, muchas cosas, ¿no? Simplemente la estancia en los antros, en los bares, pues yo creo que todo eso son lugares que nos son familiares. Sí, mira, de hecho, Ok, ahí en estás línea. diciendo, Sí. está poniendo Lisette que en 6º piso, y yo conseguí descargar virtualmente una antología muy buena de esos golpes de suerte, antología narrativa mexicana que se llama Un Nuevo Modo, que trae uno de los artefactos para ponernos en sintonía con lo que acaba de decir Carlos Velázquez, de la condición postnorteña. Te lo paso ahorita por WhatsApp. Gracias, muy amable. Tienes ese, y aquí está diciendo Carlos Alcaraz que está en script, pero posiblemente tengas que estar suscrito, ¿no? Para que esté abierto. Ok, sí, con suscripción solamente. Sí. Sí, gracias, muy amables. Que se cayó, déjame, que se le cayó internet. Mónica, buenas tardes. Hola, Rodrigo. Oye, y pues si tienes dificultades con internet, una vía, digo, nosotros ya ves que todos estamos sufriendo con ese tipo de detalles, podría ser quizá o bien por llamada o por videollamada, hasta por WhatsApp, y el consumo de datos para él es bastante menor. Que lo hagamos por WhatsApp. Con él, es decir, que se conecte él y a través de ti, de tu celular quizá, por lo menos que podamos escucharlo, aunque no lo pudiéramos ver. Ok. Sobre todo para poder interrogarlo, no se trata de otra cosa, ¿no? Para eso lo tenemos, para someterlo a un cuestionamiento terrible. Pero pues anímense, porque luego me dejan sola. No, ahí estaba Carlos interviniendo y ya veremos qué se puede decir. Sí, no, Carlitos ha sido muy solidario.
Sí, bueno, dice que le dé un segundo, porque yo ya la desventaja que tengo, apago mi celular cuando estoy en esta reunión de Zoom, porque si luego cuando silencio todos los WhatsApp y demás, si me entra una llamada, como está vinculada a la computadora, me interrumpe, entonces por eso lo tenía apagado. Entonces, es ahí. Déjame echarle una llamadita a ver si podemos... bueno, que ahí viene. Nada más tengan paciencia con esta tecnología. Ya te mandé el cuento, Toño, ¿eh? Sí, gracias. Comento que ya hemos tenido mucha paciencia con con esta cuestión de la comunicación en línea, así es que no te preocupes. Ok. Oh, y con este señor también. ¿Ah, sí? También con él. Ah, pues, sí, ¿verdad? Ya, Bueno. ya llegó. Ya. Ok. Listo. Estoy aquí en el balcón. Ok, ¿Me muy ven? romántico. Sí, sí te vemos, todo. Sí, es que de repente te nos De una congelaste red, y dijimos, bueno, de una a lo red, mejor de una red libre que agarré pirata. aquí de la calle. No sé si pirata, pero... Ah, bueno. Ok, bueno. Entonces estabas con la pirotecnia del lenguaje y que fuera protagonista del libro, y a mí me llamaba la atención que aludieras ahí a Fernando del Paso. Entonces es muy importante la cuestión de la oralidad, ¿no? Sí, o sea, evidentemente, como me decía Carlos, pues, los personajes, digo, bueno, la gente en la calle no habla tal y como los personajes de la Biblia, pero sí de alguna manera es como una especie de... es una especie de... o sea, de recreación de esta mezcla tanto del agua popular como del habla, o sea, del habla oral, como del lenguaje escrito. Entonces es esta como especie de simbiosis que ocurre en la cabeza de todos los autores, no nada más en la mía, ¿no? Entonces yo así con esta atención que puse al momento de la lectura de José Trigo, con esa misma atención quise captar la oralidad de la calle de esta región y luego después filtrarla a través, digamos, de mi experiencia. Alguien me dijo que precisamente me hizo ese señalamiento de que los personajes de este libro no hablaban como la gente normal, pero es que dentro de lo que el libro propone, cuando uno entra, ¿no?, desde la primera página, ya sabes que las leyes que operan en este libro, pues no son las leyes que van a operar en cualquier libro, digamos, de la literatura, pues no por llamarla convencional, pero sí de alguna manera más tradicional. Entonces, es el momento de que nos damos cuenta incluso de las acciones, de los personajes, de lo que pasa, pues nosotros ya estamos entrando como a este universo, y es precisamente lo que ocurre en la ciencia ficción, ¿no? Cuando nosotros leemos un libro de ciencia ficción, pues evidentemente cuando leemos las novelas, algunas novelas de ciencia ficción, pues nos damos cuenta de que eso no ocurre en la realidad, pero estamos entrando a las leyes de lo que los libros proponen. Ok. ¿Alguien más que quiera plantear algo? Rodrigo, adelante. Hola, buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por compartirnos esto y, por supuesto, por tu literatura. Yo tendría una pregunta. Me resulta muy interesante lo que comentas de la importancia que tiene para tu obra lo territorial, es decir, la recreación o la referencialidad hacia tu espacio concreto, en este caso la comarca lagunera. Pero también decías, cuando hablabas de la literatura del centro, que se había agotado, había llegado un momento de crisis, justo porque ya como no tiene nada que decir, aunque dices, bueno, que después de Álvaro Enrique, decías del hecho de temporada de huracanes, ¿no? Como nueva referencia. ¿Tú crees que tu literatura y la de otros del norte del país desarrollan o buscan desarrollar esta recuperación o esta afirmación de los territorios? Es decir, que tu literatura sea una literatura que, si bien puede funcionar en otros espacios,
¿es una literatura del norte o una literatura de la comarca lagunera? No, definitivamente no. O sea, creo que yo soy una que obedezco a digamos, a la idiosincrasia de mi región, pero yo siempre me opuse a esta noción de la literatura del norte como algo sectario. O sea, porque para mí toda la literatura del norte tiene que aspirar a formar parte del corpus de la literatura latinoamericana, de la literatura mexicana primero y de la literatura latinoamericana después, ¿no? Hace algunos años se hizo una antología que precisamente se llama Norte, donde están la mayoría de o muchos narradores del norte, en la que yo me negué a participar precisamente por esto, ¿no? Porque se me hacía como pintar la raya en relación a la narrativa mexicana y no, definitivamente, pues, o sea, nosotros formamos parte de ella, tomando más en cuenta que la literatura en el norte realmente empezó hacia la década de los 80, entonces, que la literatura del norte se haya nutrido de otras vertientes narrativas y no exclusivamente de las que predominaron a los narradores del centro, eso es otra cosa. Sin embargo, creo yo que no soy ni un narrador de esta zona, de la laguna, ni un narrador del norte exclusivamente, y eso ha cambiado conforme he ido publicando libros. Por ejemplo, en La Efeba Salvaje tengo un libro que se desarrolla enteramente en la Ciudad de México, y pues la mayoría de mis crónicas están escritas, bueno, muchas de mis crónicas y la gran mayoría están escritas en la Ciudad de México y otras fuera incluso del país. Pero por otro lado hay autores que sí han tomado esta etiqueta y se han casado con ella a tal grado que no solo se hizo esta antología como para decir, nosotros somos los de aquí y ustedes son los de allá, nosotros los ricos, ustedes los pobres, sino también se me ha tildado un poco como de traidor, ¿no? Como de que, o sea, ese güey es norteño y no escribes únicamente del norte. Y yo creo que la literatura del norte ha tenido tal predominio dentro de la narrativa mexicana por la sencilla razón de que la lengua acá está viva y se está transformando todo el tiempo, y eso fue lo que pasó un poco con la literatura del centro, ¿no? Que parecía como una foto, hasta hace algunos años parecía una foto en sepia que se había quedado congelada en la región más transparente, que sí hubo experimentos lingüísticos y tal, pero que se quedó cristalizada en el tiempo, y acá, sin embargo, la literatura del norte, pues la lengua estaba operando en una manera distinta, innovadora, diferente, ¿no? Por ejemplo, para mí las novelas yo lo he dicho muchas veces, las novelas de Lemer Mendoza no son novelas del narcotráfico, son novelas sobre la lengua. Muchas gracias. Ok. María Guadalupe Lara, adelante. Sí, bueno, más que nada escuchando las ideas que han expuesto y sobre todo lo que hizo el autor en señalar que la frontera se va desplazando, en ese sentido a mí me generó una cierta reflexión en el sentido de que es comprender que este fenómeno de la producción de un movimiento que es narrar desde la frontera es sí construir una realidad, pero esta realidad es someterla a que tiene raíces y que esas raíces pueden ser desde el sur, desde el centro de México, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta frontera decide exponer una realidad que sobrevive de alguna manera para ser expuesta. Entonces, desde luego que las inquietudes que han expuesto pues son de relevancia, pero me inquietó esa manifestación de hacer énfasis que la frontera se va desplazando. Perdón, al final. Al final no escuché, ¿la frontera es qué? Sí, cuando usted mencionaba sobre esta énfasis de que la frontera se va desplazando. Es decir, ya no... ¿sí? Ajá, y luego que la frontera, sí, la frontera, o sea, no refiero a la frontera como tal, sino como me refería a metáfora, los fenómenos fronterizos solamente se ocurrían antes. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que en la década de los 90 el fenómeno de las muertes de Juárez, pues era exclusivo de la frontera. Sin embargo, ahora muchas ciudades que están a 6 horas como nosotros,
se empiezan a convertir en pequeñas ciudades donde el crimen de género empieza a ser demasiado, empieza a ocupar demasiado la agenda política y la agenda pública. Y eso antes ocurría únicamente allá. Entonces ahora a lo que me refiero es que ese, como muchos otros fenómenos, hacen que la frontera se vaya recorriendo, ¿no? Por ejemplo, incluso la guerra contra el narco, eso es algo muy indicativo de ello. Cuando yo era niño, yo recuerdo las noticias llegaban aquí de los enfrentamientos entre grupos criminales en Tijuana, y uno decía, bueno, eso ocurre allá y aquí no ocurría nada. Este era un pueblo aburrido, donde nunca ocurría nada, donde no había noticias, donde la vida era muy tranquila, donde la gente dormía con las puertas de sus casas abiertas, donde si acaso en algún baile alguno se daba un navajazo, y veamos después todo lo que pasó, ¿no? O sea, lo espectacular de la violencia fue una herencia total de esto, de lo que me refiero, de cómo la frontera los fenómenos fronterizos se van desplazando hacia el interior del país, ¿no? Hacia los estados que están pegados a ella, pero también yo creo que, o sea, el estado de Zacatecas y otros estados como también de esta región del centro sufrieron del mismo embate. Ok. ¿Alguien más quiere plantear algo? ¿No? Toño, adelante. Sí, bueno, como yo entré un poquito después, no supe si al principio Carlos nos dijo cuál es su concepto, su noción de lo grotesco que está en su obra. A mí me gustaría saber cuál es su noción de lo grotesco. Okay. Gracias. Pues no sé exactamente bien si lo grotesco define algo ahí, porque pues nunca he sido un consumidor de nada de un producto gore, pero quizás esta sensación se produce por esto que hablo yo de cómo se van juntando los elementos y el aspecto referencial de las otras obras, pero de otras obras, como ya mencioné, a David Lynch, a Barry Gifford, pero por otro lado también, para escribir el libro, el último cuento, tuve que releer de manera obsesiva a Julio Cortázar, ¿no? Entonces podría parecer que todo esto está nada más hecho con materiales extravagantes, ¿no? Pero hay ahí también como una devoción por construir algo pues algo también netamente literario. O sea, yo creo que el libro del viejo Paulino, que es puro diálogo, pues no existiría si yo no hubiera releído y releído y releído El Llano en Llamas, ¿no? Que ahí es donde hay algunos cuentos donde están escritos en base al puro diálogo. Entonces, pero cuando mencionas lo grotesco, en sí, ¿a qué te refieres? O sea, ¿me podrías poner un ejemplo? Sí, bueno, digamos, sin entrar así como una definición muy, muy puntual, pero básicamente se manejan elementos absurdos. Precisamente que en alguna de las películas Sí. de Lynch, por ejemplo, en El Cabeza de Borrador o algo así, es una película que a mí se me hizo rarísima, sí. Y entonces, o sea, eso para mí es justamente lo grotesco. Ahora, si eso se traduce a lo literario, pues sería como un ejemplo. ¿Sí? ¿Por ahí? Sí, ya lo entendí. O sea, lo grotesco como resultado del absurdo. Bueno, sí, pues bueno, es que, o sea, ya entendí, es que yo no era como que yo hubiera propuesto ser grotesco deliberadamente, sino que fue el resultado de poner en escena estos elementos absurdos que, como muy bien tú dices, muy al estilo de Cabeza de Borrador, ¿no? O sea, yo para escribir este libro estuve viendo obsesivamente todo el cine de Lynch hasta Mulholland Drive, ¿no? Que es una película que también resalta por ser demasiado, o sea, incluso pareciera que hay cierta incoherencia, y es también lo que se mencionaba al principio en el libro, que
hay un cierto grado de elementos yuxtapuestos que podría por algún momento sonar coherente, y sin embargo no es así, porque el lenguaje está de alguna manera funcionando como un pegamento que hace que todos estos ejemplos, que hace que todos estos elementos no se vayan no se desarticulen. Pero no lo había pensado, fíjate, pero sí, definitivamente creo que todo esto lo hace grotesco de algún modo, y esos elementos se ven, pues no sé, salpicados, pero no es algo que yo haya tratado de perseguir desde el momento cero, ¿no? Como un efecto. Sí, muchas gracias. Ok. Carlos Alcaraz, yo creo que ya para ir terminando. Sí, gracias. Yo bueno, en este libro yo encuentro pues muchísimos elementos mexicanos, netamente, claro, desde esta forma de leer el viejo Paulino, esta estructura como de Rulfo, el epílogo al final, el segundo epílogo, o el tercero, no, creo que el segundo, que es Anacleto Morones, también de Rulfo, y particularmente en el cuento de Paulino, yo lo puedo leer como una pastorela. O sea, yo creo que entre las múltiples influencias que encuentro en el libro, además de las referencias a la cultura popular mexicana, la lucha libre y Blue Panther, los espantos, creo que hay también elementos hasta de la pastorela mexicana tradicional. No encuentras algo de eso también. Nunca lo había visto así, pero no, realmente lo que anima ese cuento o lo que le da alma es que yo desde también, igual por el maldito cine y por la música, pues siempre he estado obsesionado con el mito de Robert Johnson. Entonces el mito de Robert Johnson es que Robert Johnson le vende su alma al diablo a través de le vende su alma al diablo a cambio de habilidad guitarrística. Entonces, como yo siempre estuve obsesionado con eso, yo dije, yo tengo que hacer mi propia versión, y mi versión norteña del mito de Robert Johnson. Entonces es como lo que mencionaba hace rato, ¿no? Esta adoración por la figura o por la vestimenta del norteño. Entonces, ¿cuál es uno de los valores más significativos dentro de la indumentaria y del norteño, y luego que yo resalté en Lobos Norteño? Pues son las botas. Entonces Paulino quiere unas botas, y por eso es que decide venderle su alma al diablo, pero está directamente emparentado con el mito de Robert Johnson, que es algo que me ha obsesionado desde siempre, y que incluso tengo otro proyecto literario donde se retoma, pero desde otra vertiente, este mismo mito de ofrecerse al diablo a cambio de ciertos atributos. Bien. Una última pregunta, jóvenes, porque ya se nos acaba el tiempo por respeto a nuestro invitado, que alguien quisiera plantear. Manuel, adelante. Yo tengo una duda un poco más general. ¿Por qué elegir cuento para sacar todas estas ideas, todo este escenario cinematográfico, todas estas cuestiones que son tan del norte? ¿Por qué hacer el cambio a lo casi preestablecido de utilizar la novela de narcotráfico y hacerlo cuento? ¿Es algo de un sentimiento personal o simplemente comodidad? No, es un poco como lo que dije hace algunos minutos. Como todo el mundo estaba publicando novelas sobre el narco, todo el mundo estaba haciendo sus novelas negras, sus narconovelas, yo decidí rebelarme un poco contra el género, tomando en cuenta que la novela es el género literario por excelencia. O sea, aún así yo decidí rebelarme, porque
yo no quería precisamente como participar de esa especie de boom que estaba ocurriendo de la novela del norte, y esa fue la decisión, eso fue una decisión que me hizo decidirme por contar historias, y fue algo realmente muy arriesgado, porque, o sea, ahora, en estos días todavía ocurre, pero en aquel tiempo, que un autor llegara con un libro de cuentos a una editorial mediana, independiente o transnacional, pues es algo que no es muy común. Ahora ya es más fácil, pero en aquellos años. Y entonces, evidentemente que tuve que pagar un precio porque pues el libro no se publicó, o sea, el libro no lo publiqué en una editorial comercial, sino más bien en Tierra Adentro, que es una editorial del Estado, que te da este permiso de publicar autores noveles y además de publicar un género que no era tan popular y que no es tan comercial como es el cuento. Antes de esto, el libro lo leyó la editorial española Lengua de Trapo, porque dije, bueno, ya está escrito, lo voy a mandar a algún lado, lo mandé a Lengua de Trapo, y increíblemente me respondieron y me dijeron la verdad, fueron totalmente sinceros conmigo, me dijeron, oye, ya leímos el libro, pero no podemos hacer un dictamen, porque la verdad es que no entendemos absolutamente nada. Es que Lengua de Trapo es una editorial española, entonces si aquí hay gente que luego me dice que el libro se le dificulta, pues me imagino que allá terminó por ser una cosa bastante críptica. Claro, ¿en qué lengua está escrito, no? Exacto. Bien. Bueno, Carlos, pues a nombre de todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta sesión, te agradecemos mucho que hayas sorteado las dificultades tecnológicas para continuar con nosotros y que nos hayas brindado este espacio para conversar en torno a tu obra. Te agradecemos mucho y disfrutamos mucho esta charla del día de hoy en la Cátedra Palimpsesto. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a todos por estar aquí. Gracias, pues ha sido una verdadera pesadilla, porque desde el lunes estoy lidiando con Telcel y nada más no viene el maldito técnico. Pero bueno, gracias a ustedes también. Bueno, a lo mejor puedes escribir algo, ¿no? Ya tienes material para otro cuento. Sí. Sí. Bueno, y si quieren seguirme en redes, estoy en Twitter y en Instagram. En el Facebook casi no lo pelo, sí de repente, pero no. Bueno. ¿Y cómo estás en Instagram? ¿Cómo se te localiza? En Instagram estoy como Charlie Fornication. Charlie Fornication. Sí. Ok, haciendo alusión a la de Californication. Haciendo a la serie, sí. Okay. Sí, muy padre, bueno, pues muy buena. Ok, muchísimas gracias, Carlos, que tengas buen día. Gracias a todos los demás. Les recuerdo que en la tarde está con nosotros Daniela Tarazona, por si gustan acompañarnos. Nos vemos. Hasta luego. Sí, gracias, hasta luego. Gracias.